Buenas tardes a los amigos y las amigas que han llegado esta tarde aquí a la Casa de las Américas, a la Sala Manuel Galich, para compartir este momento especial de conversación, de disfrute, con una escritora que tiene una larga data de colaboración con la Casa de las Américas. Yo creo que esa colaboración empezó en 1997, cuando ganó el premio Casa de las Américas, el premio extraordinario de literatura hispana en los Estados Unidos, con un libro que a mí siempre me gusta decir que es un bestseller. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar en la Casa de las Américas, que trabajaba en la biblioteca, y el libro se desaparecía. Es decir, uno llegaba a buscar las historias prohibidas de Marta Veneranda y era como se fumaba porque la gente lo pide, y las lecturas son inmensas y no cesan en torno a un libro que llegó a la casa para quedarse. Y la escritora de ese libro con él, con esas historias. Pero Sonia también ha sido un pilar fundamental del programa de estudios sobre latinos en los Estados Unidos desde su fundación en el 2009. Aja, el director y yo siempre conversamos y decimos, estamos armando algo, vamos a consultárselo a Sonia. Es como una especie de asesora del programa. Sonia, además de ser una magnífica contadora de historias, voy a robarle eso a Letelier. Se lo voy a robar, me parece que viene como anillo al dedo. Es una académica, ha impartido clases en el sistema de las universidades de Nueva York durante muchísimo tiempo, sus estudiantes la adoran. Y tiene además una línea de trabajo como activista sociocultural dentro de la comunidad de Nueva York y más allá, que lo que busca básicamente es entrelazar, poner en comunicación a los latinoamericanos, los españoles, los caribeños, alrededor de todo el mundo. No me gusta decir que solamente en los Estados Unidos, porque yo creo que sus intenciones y lo que hace, que habla más de ella, va muchísimo más allá de la frontera de los Estados Unidos y de Cuba. Y es, sin duda, una defensora a ultranza del proyecto por la justicia social en el que vivimos aquí en Cuba. Cuando estábamos armando esto, decíamos, bueno, queremos que sea como las conversaciones de la sala de la casa de Sonia. Aquí hay muchas amigas y muchos amigos que han estado en esa sala conversando, así que siéntanse libres de preguntar, de interrumpir, de comentar. A mí sí me gustaría iniciar la conversación con una pregunta que es casi obligatoria. ¿De dónde salen las historias que cuenta Sonia Rivera Valdés? ¿Cuál es el origen de esas historias? Buenas tardes. Primero estoy, claro, contentísima de estar aquí, ver tantas caras amigas y muchísimas gracias a todo el que está sentado aquí con nosotras hoy. Ana Niria me preguntaba eso y es algo de lo que a mí me gusta mucho hablar. Les voy a decir por qué. Para decir algo académico, hay un crítico, Brian Boyd, tiene un libro que se llama, él es de Nueva Zelanda, tiene un libro que se llama El origen de las historias, además de muchísimas cosas. Es el hombre, digo yo, académico que más conoce, por ejemplo, a Vladimir Nabokov, tiene unos libros sobre él enormes. Pero él dice en un momento determinado que dado todo el interés que se le ha prestado a la narrativa por los académicos, es interesante lo poco que sabemos sobre de dónde salen esas historias. O sea, quiere decir, lo que nosotros vivimos, estoy hablando de las escritoras y los escritores, naturalmente, de lo que vivimos, lo que oímos, la realidad total, lo que soñamos, lo que imaginamos, de dónde salen esas historias. Muchas veces yo me quedo, ayer estaba aquí con alguien los que han estado alrededor mío saben cuánto admiro y cuánto he leído, con Hernán Rivera Letelier, y él dice exactamente de dónde, y tiene varios libros de dónde salen las historias, pero muchas veces es que son pura imaginación. Yo en ocasiones he dicho algo cuando no he querido, algo que me ha parecido que no quiero que parezca que lo viví yo, he dicho que no fue así, pero bueno, la mayoría de las veces sí, y quería contarles, dije voy a hablar
cómo empiezan, después podemos hablar de otras cosas y en todo momento pueden preguntar, por favor. ¿Cómo empiezan, por ejemplo, porque a mí misma me asombra muchas veces, ya que está Teresa de Jesús Fernández, que muchas veces me ha dicho, ¿cómo ganamos el premio? Porque ella estuvo involucrada en esto también. Miren, yo empecé a escribir, voy a hablar de las historias prohibidas de Marta Veneranda. Yo he escrito desde muy niña, pero sin ningún afán de publicar, nunca con la idea de escribía, porque eso te nace, eso de por qué escribes, después podemos hablar de eso, escribía. El asunto es que yo trabajaba en el Círculo de Cultura Cubano y en una universidad de Nueva York que he trabajado por muchos años. Y los estudiantes, yo había trabajado, cuando llegué a Nueva York, yo trabajé en fábricas. En 9 meses trabajé como en 9 fábricas. Que fue una experiencia interesantísima, si después tú no trabajas más en la fábrica. Si toda tu vida trabajas en las fábricas, vaya, aquello está tremendo. Pero aquello fue muy interesante. Pero eso fue el año 1966, fuerte. Algunas de las cosas eran terribles y algunas de las cosas están reflejadas. Entonces, yo trabajaba con tantos inmigrantes, los estudiantes, muchas y muchos de ellos habían vivido, o ellos o las madres o las abuelas, habían vivido situaciones parecidas y hablaban con frecuencia de ellas. Cuando yo decía algo, ellos me decían. Y un día yo dije, sobre todo estaba también con el Círculo de Cultura Cubano. El Círculo de Cultura Cubano yo quería, para la revista Areito que teníamos, estamos a principios de 1980, yo quería animar a que contaran esas historias, porque contar las historias, cuando se cuentan como fueron, no se tiene la idea de que esta tiene que ser bonita o tiene que ser fea, es un caudal, ¿verdad? Sobre todo un aprendizaje para las próximas generaciones, para la gente que viene. Pero yo empecé a escribir, partí de la mía, de una historia de cuando yo estaba, que se llamó después, se llamaba En Thanksgiving te regalaban un pavo. O sea, el día de la gracia te regalaban un pavo. Sobre una fábrica específica en la que yo trabajé y una amiga que yo conquisté para que fuera conmigo, porque sola estaba terrible salir a buscar trabajo. Imagínense, fue recién llegada a Nueva York y llegábamos y yo decía, por ejemplo, decíamos, I want a job. Y entonces ella me dijo, Sonia, eso está en el cuento, tenemos que refinarlo. Vamos a decir, I am looking for a job. En vez de decir, yo quiero un trabajo, estoy buscando un trabajo, algo más fino. Entonces, nadie contestó. No, aquel proyecto no progresó. Pero yo sí escribí, me entusiasmé con lo que yo había escrito. A mí me sirvió mucho. También como un desahogo, pero me sirvió mucho. Pero se quedó ahí. En ese momento, estaba haciendo el doctorado, como siempre, trabajando, haciendo. El proyecto se quedó. Pero tal y como estaba, yo lo leía en muchas universidades, lo leía en Casa de las Américas de Nueva York, lo leía. Y en una ocasión, Palmira Ríos, que no sé si alguien la asocia, es una socióloga, muy conocida puertorriqueña, que fue presidenta de no sé qué. Estábamos en un panel y ella me dijo, lo que tú has escrito ahí, en términos de literatura, yo lo tengo como trabajo de sociología. Entonces lo vuelvo a leer en otro sitio y me dijo una muchacha que se llama Annette Fuentes, me enseñó un libro que se llama Mujeres en la Factoría Global, o sea, Mujeres en la Fábrica Global, donde venía una muchacha. Nosotros lo que hacíamos era, Adela y yo, que se llama ella, era hacer el alambrado de transistores. Ustedes no voy a explicarle porque eso, cuando estoy hablando de 1966, ya los transistores eso ni existen para ponérselo adentro, pero hacíamos eso. Entonces, me dijo ella, mira, mujeres, ella lo había escrito con otra persona, y en la portada hay una muchacha haciendo, era con un microscopio, y entonces hacíamos el alambrado por aquí. Era un trabajo muy tedioso y muy difícil para la vista, afectaba la vista. Y me dijo ella, mira, lo que dice ahí cuando abro el libro es que las muchachas, esto era en Malasia o algo así, hacían ese trabajo y en 3 años ya tenían una pérdida de visión grande. Yo todo eso, pero yo lo había escrito por pura experiencia personal, porque donde yo lo había escrito hasta un punto, ¿verdad? No tenía nada de historia prohibida. Era una historia triste, de abuso, ¿verdad? Laboral, más nada. Y lo había escrito hasta el punto en que ella me dice, porque esto fue real, yo lo pongo, Adela, que era mi amiga que yo llevaba, me dice, óyeme,
tú me habías dicho el primer día, tú me dijiste que este trabajo era monótono, pero mira, Sonia, es tan aburrido que un día después de almuerzo me voy a dormir, me voy a caer arriba del microscopio y me voy a sacar un ojo. Ahí se acabó la historia. Y yo lo seguí leyendo. Entonces pasaron otras cosas, lo guardé. Entonces, viviendo en otro sitio, ya me había mudado de donde vivía entonces, vivía en un apartamento que tenía 5 ventanas del mismo lado. Las tenía, como se llama uno de los cuentos, 5 ventanas de un mismo lado. Y ahí se me ocurrió, pasó un día lo que pasa, lo que sucede, viene una vecina a pedirme que la ayude, y la vecina, así tal como la describo, el olor del desenfreno. La vecina tenía un olor que yo no lo podía creer. Me senté y yo creía que me iba a desmayar, pero por hospitalidad le dije, bueno, la ayudé, llamó al cerrajero porque tenía la puerta del apartamento de ella cerrada. Abrió la puerta del apartamento y cuando ella se fue, llamé a mi hijo Pepe, uno de mis hijos, y le dije, Pepe, el sofá tiene el olor. Me dijo, bótalo. Le dije, ¿cómo lo voy a botar el sofá? Te volviste loco. Bueno, entonces me acosté a dormir, me quedé todo el día muy impresionada. Le puse cuánta cosa se me ocurrió al olor aquel. Fui a dormir y al otro día me levanté y cuando me desperté, me senté en la cama, así me senté y como oí una voz que decía, usted dirá que yo soy, ahora no sé que estoy aquí, no sé si contárselo, porque usted va a decir que soy un cochino, o que estoy loco, peor, que soy un cochino. Y era la historia, me senté y escribí aquella historia que yo, no se me ocurrió cuando la mujer estaba allí, pero era una historia de este hombre que tiene un encuentro así desenfrenado, sexual con esta mujer que tiene ese olor tan espantoso, y es un cubano que encuentra muy mal. Entonces lo escribí, pero yo necesitaba algo más, porque dejarlo así, eso fue lo real. La parte entonces de que él vino con la Peter Pan, le agregué, se convierte en la fábula, y fue la primera historia que se me ocurrió que iba a ser una historia prohibida, porque no podía ser otra cosa de la manera que era. Entonces ahí empaté con la de 5 ventanas del mismo lado, que también tiene su origen en un vecino que yo miro, me gusta mucho ver a los vecinos, me encanta ver la vida de los vecinos, eso me fascina, pero bueno, no la miro, y si es indiscreción, ver qué están haciendo. Y este hombre se levantaba y yo veía cuando se mudaba de un lado para el otro por la mañana, muchas veces se bañaba, porque mi apartamento daba un jardín y después del jardín estaba una escuela de música. Y yo, de este lado, y aquí un edificio, yo lo veía él por el edificio este. Entonces cuando él se levantaba, se iba al baño, yo lo veía, y muchas veces regresaba muy tempranito, desnudo a vestirse, y todo eso yo lo veía. De momento, nada más que hacían, que todo eso lo describo, nada más que hacían desayuno los fines de semana con una novia que tenía. De momento llegó la novia, se fueron, y el próximo vecino bajaba la cortina, y yo no pude ver más. Entonces se me ocurrió, junto con una amiga, que llegó alguien y tuvo 2 semanas de romance, vamos a decir, con una mujer que vino de Cuba. Ella era lesbiana, abierta, ella lo sabía, profesora de una universidad, y la mujer que llegó era una cubana casada, que llegó a un programa de esto de allá, pero tuvieron ese romance de 2 semanas. Y yo le dije, tú estás dispuesta cuando llegues a Cuba, que te vayas a recibir con el marido, te dé la mano, y lo que pasó aquí no exista. Ella me dijo, yo no creo que eso puede suceder, porque fue tan intenso que esto le cambió la vida. Vino para acá y fue tal y como yo le dije. La mujer aquello no existía. Entonces, que para mí ese cuento, en esos puntos, esos fueron verdad. Si ustedes no han leído el libro, ¿cuántas personas aquí han leído las historias prohibidas? Bueno, porque si no han leído las historias prohibidas, no tiene casi sentido lo que yo estoy hablando. O sea, hasta donde yo estoy contando en cada historia fue así. Después, ahí fue donde pensé la historia de los ojos lindos de Adela, de la fábrica, convertirla en historia prohibida, que es con el jefe, que ella va y, ¿verdad?, le dice que sí, tiene ese intento de él, de relación sexual que nunca se da, debido ahí. Y entonces, ahí fueron escribiéndose las historias, todas. Las terminé y
yo estaba yendo en ese momento, porque hay que decirle, a una tertulia literaria de Daisy Coco de Filippis, una dominicana que hoy en día es la presidenta de Hostos Community College, que estudiamos juntas, muy amigas, que ella me dice, ella fundó esa tertulia y me decía, yo soy la madre, tú eres la tía. Bueno, teníamos la tertulia y me veía obligada a escribir para terminar los cuentos para la tertulia. Cuando los terminé, ella me dijo, Sonia, preséntalos al concurso de Casa de las Américas, que a mí no se me había ocurrido. Y Albor Ruiz, que saben quién era, el periodista que murió el año pasado, que era amigo mío, un amigo muy, muy querido, me dijo, sí, Sonia, tienes que presentarlo. Y miren, yo presenté las historias, yo nunca pensé que eso iba a ganar un premio, jamás en mi vida. Yo presenté las historias porque me veía que no les podía fallar a ellos, porque tenían tanto insistieron, preséntalas, que terminé el último cuento, la primera edición, que es esta edición de aquí es esa es la original, de 1997, tiene 8 cuentos, la segunda tiene 9, porque después todas las ediciones que se han hecho en el extranjero, en Estados Unidos, todas las que han seguido en España tienen 9 cuentos, porque uno no lo pude terminar, porque yo también enseñaba tiempo completo en la universidad y todo lo demás que hacía. Entonces terminé un día a las 4 de la mañana, si ustedes se fijan, esa última historia dice, y en eso estamos, y se acabó, la voy a presentar. Ya se había pasado hasta el tiempo, se la llevé a Olguita Pérez Berra, que estaba en la misión cubana allá de la ONU, y le dije, Olguita, tienes que mandar esto, tienes que mandarlo por favor, aunque sea tarde, porque salía algo, y las trajo. Dice Castella, dijo, pero es tan tarde, y después dice que dijo, bueno, ¿y si son el premio? Así fue la historia, y vinieron las historias. Yo llegué aquí porque venía en diciembre, no porque venía a nada, y alguien me dijo que algo, que le había gustado las historias, ¿sabe cómo somos? Que algo, siempre algo se dice. Pero yo estaba convencida, y les voy a decir que no, porque para mí esto es muy importante. No eran los temas. De las 8 historias había como 4, ni me acuerdo, son 3 o 4 que tratan temas lésbicos. Hay una que me gusta mucho, que es de un... ¿Usted tiene una pregunta? No. De un amigo, en la base, es de un gay, un hombre homosexual que ve películas que tienen fantasías heterosexuales. Se llama Desvaríos. Entonces, ese cuento. El otro del olor del desenfreno. Y eso a mí no me preocupaba en ese momento. Lo que para mí era que iba a ser absolutamente que no le iban a dar el premio, era el lenguaje. Era el lenguaje. Porque están escritas en un lenguaje que, además, como yo escribo, en un lenguaje conversacional, vamos a decir coloquial, muy desenfadado. Y en algunos momentos en ese momento, estamos hablando de 1996, que se presentaron, tiene escenas de sexo con un lenguaje. Yo les voy a decir lo que yo pensé en ciertos cuentos, sobre todo el último, la más prohibida de todas. Yo pensé y dije, mira, por ejemplo, está el famoso capítulo de Lezama, ¿verdad? Ese capítulo. Pero ese capítulo está totalmente metaforizado y no tiene. Yo quería retratar un poco ese lenguaje que yo conocía bien, cubano, como le llamaba yo, un lenguaje de cama. Eso, que me decía un amigo allá, un amigo que es un académico también, me decía, pero cubano, me decía, yo creo que a veces más el orgasmo viene por las palabras que por los hechos. Entonces, eso es lo que yo quería poner. No era ningún afán de otra cosa, pero estaba hecho no lo hice para ganar premios, pero yo sé cómo funciona Cuba y cómo funcionan los concursos y cómo funciona la academia en todos los sitios. Aquí yo dije, eso, no 1990, no le van a dar más nunca, eso va a tener el premio, pero yo hice lo que quería, porque eso sí siempre, eso de que dicen que tú tienes que ser leal a ti mismo por sobre todas las cosas, tienes que ser leal a ti misma, y así lo hice. Se presentaron y de momento ganó el premio. Y la verdad que ha sido no solamente eso, sino como dijo Ana Nidia, sí, ha sido extraordinario. Es el segundo premio de Casa de las Américas que ganaba una persona, que la otra fue mujer también, viviendo una cubana de los Estados Unidos. El otro fue Lourdes Casal, que fue en 1981, ¿verdad? Con el poemario maravilloso, que es excelente, palabras juntas en revolución. Y después fue
el libro mío. Y entonces el libro inmediatamente, que fue malo, no fue bueno para mí en consecuencia, pero llegó a Estados Unidos, lo quisieron sacar allá, con 7 Stories. La editorial 7 Cuentos me pidió que fue malo porque el contrato fue, el libro ha estado, por ejemplo, el libro se ha publicado hasta en Turquía, y yo prácticamente en ese momento no tenía ni derecho. Y ha seguido, se ha publicado en Argentina. Es un libro que todavía yo me quedo asombrada de que tiene vigencia, porque esas cosas, pero todavía tiene vigencia, la gente lo lee. Así que esa fue la historia de El Origen. Los demás libros, por ejemplo, ahí no hay uno que a mí me gusta mucho, que es Rosas de Abolengo. No está aquí. ¿Que no está aquí? No está aquí, por eso no está, porque no tenía ningún ejemplar del libro. Todos se han publicado allá y aquí, en Oriente, con la editorial Oriente se han publicado. Me gusta mucho Rosas de Abolengo. Ese surgió, les voy a decir, que una señora de la familia en Miami, que todos los días, por 40 años, ella se levantaba y ponía el radio a ver si la revolución ya no estaba y Fidel se había muerto. Todos los días de su vida lo hizo por 40 años. Pero además tenían unas discusiones absurdas, como decirle a mi hijo Marito que República Dominicana estaba tan mal porque el comunismo había llegado a todas partes. República Dominicana. Entonces, yo quería escribir algo. Y lo que salió, yo no puedo escribir cada cual. Miren, eso es así. Yo no escribo poesía. Yo escribo un verso de un poema y se convierte en la primera oración de un párrafo de un cuento. Como que simplemente es así. Eso es verdad que en la cabeza yo estoy convencida, cada cual escribe. Entonces yo no puedo escribir un artículo, y lo sabe, por ejemplo, Milagros Martínez, que me pidió para un libro, ¿verdad? Una cosa, le dije, mira, si tú lo aceptas como un libro que es el intercambio académico de Estados Unidos, le dije, si tú aceptas lo que yo escribo, y el artículo está ahí, pero yo no puedo escribir yo quería escribir algo, y lo que salió fue la novela Rosas de Abolengo, que el personaje ese, que se llama la tía Concha, es el personaje que era esa otra persona que se llamaba Silvia, ya murió. Ella no se podía identificar. De ahí surgieron, entonces, todas las cosas. Así fue como surgió esa novela. Y los otros cuentos, yo le podría decir, historias de mujeres grandes y chiquitas. Cada una de las historias igual. Ahí hay una sola. Yo nunca he escrito una historia, otra cosa, nunca, de alguien que no quiera que se escriba. Las historias tienen mucho siempre. Bueno, todo esto que de sacar de algo, lo que me han contado muchas veces, y quienes escriben, Dasra, no sé si les pasa lo mismo, que cualquiera que escriba, la gente me cuenta un cuento y dice, esto es para una historia, y ese está bien, pero, y a veces salen de una frase. Por ejemplo, yo tengo un cuento que está en Historias de Mujeres Grandes y Chiquitas, se llama Como en la Cárcel, de una presa política que fue en Argentina, que se lo dedico a Margarita Drago, que es una colega mía, una amiga, y es verdad, es cierto, ¿verdad? Porque ella estuvo presa en Argentina, que muchas veces allá, como son las cosas, me han dicho que era en Cuba, no tiene nada que ver. Yo tuve el cuidado de poner que las calles tienen árboles de naranjos, que las calles con naranjos, que tomaban mate, para que no lo asociaran allá, como lo asocian las cosas, no lo asociaran con Cuba, pero con todo. Dijeron que había puesto eso, pero que era en Cuba, no tiene nada. Y fue verdad que ella estuvo presa, pero cuando escribí la historia fue que ella un día traían comida para un evento de esos que hacíamos de la escuela, y traían, y ella dice, a cada rato decía, ay, como en la cárcel. Y me dice, ay, mira la comida. Pues yo dije, llegó la comida, y dice, como en la cárcel has dicho. Y entonces a mí la historia, fíjense que así termina el cuento, dije, qué buena frase, qué bueno para ponerle a escribir un cuento. Y de ahí surgió con la historia, que había una historia detrás de eso, pero surgió de Como en la Cárcel. Muchas veces me sucede. Hay un cuento que es simpático eso, el que se llama El Octavo Pliegue. No sé cuántos han leído El Octavo Pliegue, que está en Historias de Mujeres Grandes y Chiquitas. El octavo pliegue es algo que suena hasta elegante, el octavo pliegue, pero cuando al final dice el octavo pliegue es bárbaro. Y eso se lo dedico a Maite Díaz, que es sexóloga y vive aquí,
estaba en la misión y una vez ese cuento de la frase, que es tremenda, me la hizo ella manejando en una ocasión. Y yo dije, eso está bueno para usarlo, pero para decírselo a alguien en un contexto verdaderamente para... Entonces me perdono lo que voy a decir, pero para joderlo. Eso es lo que sirve, esa frase es para eso. Y se me ocurrió ese cuento que también al final lo dice, porque ella me dijo que, yo les voy a hacer cuál fue la anécdota. Ella dice que una amiga estaba manejando y un hombre le dijo, por alguna razón, le dijo, oye, aquí en Cuba, le dijo, oye, ¿cuánto te costó la licencia? ¿No dices tú la cartera de Haití? La licencia. ¿Cuánto te costó? Y dice que ella hizo así y siguió hasta el próximo semáforo, se le paró al lado, porque dice que el hombre fue muy grosero, bajó la ventanilla y dijo, mira, lo que tú has dicho, yo me lo paso por el 8º pliegue del culo. Y me dice Maite, la frase fue tan bestial que yo no sabía dónde meterme. Yo dije, oye, pero eso está tan bueno, pero para ponerlo como que quede todo delicado, y fíjense que el personaje, y al final decir eso, no, fíjate que el personaje ese es un personaje que ella toca, ella es músico, ella toca violonchelo, es una mujer totalmente profesora de universidad exquisita, o sea, cuando se lo dice a un hombre, y cuando se lo dice porque él le dice que se lo va a decir a todo el mundo y qué sé yo, algo que habían tenido una historia, y ella le dice esa frase, y el hombre se queda tan sorprendido de que ella le ha dicho eso que se va y no hace nada, no tiene ninguna. Entonces, así es como se han formado todas. Sonia, permiso para... En Historias de Mujeres Grandes y Chiquitas pasa algo que es bien interesante, porque es un libro que es como... Son 2 libros en un libro. Y esa primera parte de ese libro, que está dedicado a Ana Mendieta, yo siempre he tenido la curiosidad de por qué Ana Mendieta, que es un personaje tan tratado desde todas las aristas posibles, ¿por qué Sonia elige historias que bien se les pueden leer a un niño para explicar muchas cosas, ¿no? Sí. Incluso de la historia de Cuba, de ese momento terrible que fue la Operación Peter Pan. Yo siempre he pensado que es un muy buen libro para explicarle a un niño qué cosa fue la Operación Peter Pan. ¿Por qué traer a Ana Mendieta de esa manera? Bueno, te voy a decir algo, ahora voy a explicar. Lo primero es porque no se me ocurrió de otra. Vaya. Eso que tú estás diciendo, yo conocí a Ana Mendieta y la conocí bastante. Vivía con el hombre que era después, primero fue su pareja, como por 6 años se casaron. Y antes de 1 año de casado, él lo acusaron, él la mató. No lo pongan por ahí porque como no lo acusaron y él anda por ahí todavía vivo, es terrible, ella se murió hace tantos años. Está saliendo por todos lados. Por los lados está saliendo. Sí. Bueno, de todas maneras, eso se hay muchas mujeres, sobre todo artistas, la han defendido, tú sabes, con eso. Entonces, Ana Mendieta era mi amiga, realmente. Venía mucho, hablaba mucho con ella. Y esa historia, a mí lo que se me quedó, ustedes ven, yo no puedo. Eso tiene mucho de política, pero sin hablar de política, porque no puedo, no lo hago, ni siquiera porque no me sale de otra manera. Eso es así. Ella, una Navidad, la Navidad del 80, el 81, se había separado de él. Ella muere el 8 de septiembre, Día de la Caridad, del 85. Entonces ella se había separado de él y estaba, ella lo quería, estaba muy, además Ana era una persona traumatizada hasta cierto punto, genial, porque todavía usted no habla un libro de arte del siglo XX que no sea Ana Mendieta, pero muy traumatizada con la cuestión de la salida. Y hay otras cosas que me decía muy fuertes, como por ejemplo les voy a poner, que yo lo pongo ahí, pero lo puse de otra manera. Ella me decía, mira, porque Ana era fuerte, el carácter de ella era. Hay personas, eso me extrañó aquí, que me dicen que pensaban que ella era alta. Ana era como yo, era chiquitica, y tenía unos piecitos así chiquiticos, muy chiquiticos los pies. Toda muy chiquita, muy bonita, una mujer muy bonita.
Entonces ella se había separado de él, se sentía triste y en Nochebuena nos reunimos. Estaba Albor Ruiz, estaba Vivian Otero, en una Nochebuena que Albor Ruiz le decía que era la Nochebuena de los huerfanitos, porque había varias personas separadas de las parejas y estábamos juntos. Y entonces en esa Nochebuena ella me hizo ese cuento de los Reyes Magos. Me dijo la varita mágica, que me dijo que ella era una niña, como ustedes saben, una niña con una clase social alta, y aquí su abuelo fue presidente de Cuba cuando en el 34 por unos días. Entonces ella tenía de todo y quería que le trajeran, siempre fue artista, que le trajeran una varita mágica. Eso fue el cuento de ella. Y entonces dice que su mamá, cuando se levantó ese día de los Reyes, dice que tenía, ¿cómo era? Ella me decía, como está en el cuento, una varita verde con una estrellita rosada en la punta, de madera. Y encontró que aquello estaba hasta, ¿cómo iba a ser mágico? Pero se puso a tratar de hacer magia. Entonces cuando no le salía, dice que tenía 7 años, empezó a llorar y llorar y llorar. Y la madre le dijo, lo que dice en el cuento, le dijo, pero Ana, la varita es mágica, pero es que tú no eres maga. Y a mí me pareció una respuesta tan poco sensible para una niña decirle semejante cosa, y por eso es que la varita no hace nada. Yo me quedé, y en ese momento, miren, esto fue 1985, en ese momento yo decidí que yo iba a hacer un cuento. Yo dije, yo voy así en el medio de que teníamos los vinitos y todo, yo dije, yo voy a hacer un cuento con esto. Y lo hice, lo empecé de todas las formas posibles. El cuento salía, pero el final no me salía. El final salía así, salía así. Yo quería un final como el que tiene. Yo estoy muy contenta. Ese cuento es un cuento que a mí me gusta mucho. Yo quería un final que fuera mágico para ella, pero que la lectora o el lector lo pudiera interpretar como que pudo ser la imaginación de la niña, pero que quedara ambiguo. No me salía. Entonces en eso, ¿qué les parece? No, eso fue en 1981. 1985, matan a Ana y el cuento no estaba. Y yo dije, pero entonces un día, después que pasó eso, así como por esas cosas que el que escribe, yo no me imagino que el que hace música, yo no hago música, de momento fue que lo vi todo, el final, me senté y escribí ese final que me gusta tanto, de que ella ve la estrellita y le pide a la estrellita que no se caiga y la estrellita regresa y sube. Entonces de ahí se me ocurrieron enseguida las otras historias, que todas tienen algo. Miren, la primera historia de ese cuento, la primera historia se llama Ana en 4 tiempos. La primera historia, que es Ana y la luna, esa historia no es Ana Mendieta. Esa era Ana Meseguer, otra cubana que hay allá. Y un día me hizo ese cuento de que ella le tuvo miedo cuando estaba en Cuba. Ella le tenía miedo a dormir sola hasta que la pusieron en un cuarto donde se veía la luna. Y ahí no tuvo miedo más a dormir sola. Entonces yo me doy cuenta de momento que Ana Meseguer y Ana Mendieta parecían el mismo cuento, que podía seguir. Y entonces lo puse, el primero, el segundo, Ana la varita, y los otros, el otro que se llama el tercero, eso me lo contaba ella de cuando fue a Iowa, que ella decía que fue tan horrible a Iowa, que dice que la hermana, que ellos decían, cuando llegaron decía Iowa, porque no sabían pronunciarlo, no sabían cómo se decía aquello. Iowa, que fue un cuento claro. Lo de la cocinera, Domitila. Eso yo tengo un ensayo que yo creo que no sé si se publicó en algún sitio, porque hay tantos ensayos por ahí. Esa Domitila, realmente, junto con la abuela Lore, esa es mi abuela. Era mi abuela, cuando digo mi abuela, que no era, pero esa realmente viene de mi abuela, pero era el sentimiento de Ana, era así. Y lo termino cuando llegan los padres de Ana, que ella también. Y el último es la muerte de Ana. La muerte de Ana, que ustedes saben que la tiraron de un piso 34, cayó encima cayó en el techo de un deli, como ¿cómo se llama? Un deli, un mercado, no es mercado, pero bueno, como un mercado que hay, y ella cayó ahí. Y cuando cae, ¿saben las estatuas que ella, su escultura, tantas que hizo de ella ponerse y hacer la imagen de ella?
y llenarla con sangre, la llenaba primero con sangre de puerco, después con pintura roja, y ella cayó de esa misma manera, cayó. Y por cierto, ahora, no está aquí, hizo una muchacha, Maya Rubio, ahora acaba de hacer una tesis para su licenciatura de periodismo, que le dieron el premio Rubén Martínez, qué pena que no esté aquí, que Rubén Martínez Villena, sobre Ana Mendieta, que si tienen oportunidad, se va a publicar, en el Caimán se publicó, es excelente, excelente, excelente. Eso es una tesis real de periodismo. Empieza con cuando el marido de ella llama, ella como a las 2 de la mañana cae ella en el sitio ese, y él llama como a las 5 de la mañana, después que había llamado a su abogado y había arreglado todas las cosas. Entonces él con el 911, el sitio de llamar, y entonces empieza a contar que ella se suicidó, que ella está muy buena la tesis, muy buena, muy buena. Entonces, escribí eso en homenaje a Ana. Por eso Ana, para mí, miren, yo hay muchas personas que trato, que son pintoras, con escritoras no, porque están, y yo las trato a un nivel tan personal, que lo que más sé de ellas, cómo se sienten, qué pasó, y la verdad que no hablamos mucho de su trabajo, lo que a lo mejor está mal, porque me pasa con Nereida García, que yo las conozco mucho. Entonces Ana, dado la intimidad que yo tenía con ella, sí fue como salió el cuento. Lo demás, Yolanda Wood escribió algo que me gusta mucho. Yolanda Wood escribió un ensayo donde es sobre, vaya, desde un punto de vista de crítica de arte, pero es un diálogo con los cuentos. Y le quedó muy bueno. Yo pensé, ¿cómo lo va a hacer? Una cosa muy inteligente, está muy bien hecha. ¿Y entonces los demás? ¿Ya? Pregunta tú. ¿Tuviste libertad de hablar? Sí, claro. No. Tú hablas con mucha ternura, con mucho afecto de tus personajes. ¿Hay algún caso de algún prototipo que te haya reclamado la manera en que se sintió reflejado? ¿No? No, Vivian, si fuera te lo diría, no. Incluso, no, qué buena pregunta, no. Incluso, yo tengo cuentos, por ejemplo, ahí hay un cuento que se llama, en Historias de Mujeres Grandes, en las Historias Prohibidas de Marta Veneranda, que se llama Entre Amigas, que ellas matan de abuso doméstico y lo matan. Eso, la base de eso, fue un testimonio que me escribió un estudiante a la quien se lo dediqué. Yo creo que no aparece, Elena Osterreicher, peruana. Y la base es esa. Y cuando yo lo escribí, porque, vaya, es historia, no mataron, vamos a decir, no voy a decir, tristemente no mataron al hombre, no es verdad. El hombre se murió de verdad de cáncer de pulmón. Murió, pero fue un caso terrible de violencia doméstica. Entonces, cuando yo terminé ese cuento, se lo di siempre lo he hecho, se lo di a ella. Le dije, léelo, Elena, y dime, probablemente, no sé, probablemente se publique, dime, ¿qué te parece? Me dijo, no, si yo siempre he querido que publiquen mis cosas y ser famosa. Muy simpática. Públicalo. Nunca viví en un personaje, la verdad que no, porque aun cuando piensan muy distinto, porque lo tienes que ver en Rosas de Abolengo, la tía Concha, pero también está la humanidad de ella, porque todo el mundo, ese es el problema. Es bueno eso que tú has dicho, porque eso muchas veces, no sé si han visto la película, yo me siento igual, la pusieron a Hannah Arendt sobre el nazi que mandaron ¿cómo se llama? Lo extraditaron, y cuando lo están juzgando, ¿tú lo viste? ¿Tú viste la película? Hay un libro, pero la película de Hannah Arendt es muy buena, porque cuando ella la matan, la mandan de verdad de Nueva York a hacer el reportaje. Y entonces cuando ella sale, ella es judía, los demás son judíos, están en Israel, y ella dice, el hombre está en una jaula, porque mandó a matar, está en una jaula de cristal, lo tienen aislado porque la gente si no lo mataban. Y entonces cuando ella salió dijo, yo no vi ningún monstruo, yo vi un hombre con un catarro sentado ahí adentro, se la querían comer. Pero que ella dijera eso no quiere decir, cuando a él lo condenan y lo fusilan, ella dice, poco le hicieron. Claro, tú puedes, pero a la vez, yo creo que si entendiéramos, mira, ese es un punto
para mí es un punto crucial en la vida. Si entendiéramos más cómo se siente la gente y por qué, así sea lo peor, yo creo que estuviéramos muchísimo mejor. Yo creo que sería la manera, y que es casi imposible, que es lo que yo hablaba con Teresa sobre un libro, supiéramos qué pasa. Yo siempre trato de los personajes, sí, Aida Bar dice que mis personajes son muy convincentes, pero es porque, no sé, es una capacidad de empatía, de tú tratar de entender y sin tratar de sentir. Hay veces que la gente hace cosas y a mí me dicen, odio, digo, pero pobre, pero qué horror. Eso no quiere decir que tú se lo vas a aguantar. Por ejemplo, yo estoy con un caso de abuso doméstico, un hombre, yo no puedo aguantar que el hombre me abuse, pero eso no quita que yo no entienda que esa persona, lo que pasó de niño, como lo que le hice, sí, por eso ahora yo no voy a dejar que tú ni me mates, ni vamos a decirlo en Cuba, ni me apabulles a mí, no, eso no entra. Esa es la cosa con los personajes. Todos tienen, la verdad que no, tal vez me he puesto dichosa. Hay un solo cuento que yo no le... y esto me da gracia, está en este libro, el último, que no le he enseñado a la persona, que fue algo de una experiencia de hace muchos años, que es el de los imperfectos poderes de Delmira. Y no tiene nada que ver, fíjense, con algo que sea terrible. Es una mujer, una madre, en este caso, que es acumuladora, pero de una manera feroz. Y entonces todas las consecuencias que eso tiene, incoherente. Es una persona que yo conocí, yo decía que ella vivía, ya murió vieja, yo decía que ella vivía en el modo subjuntivo. Porque en vez de vivir en el modo indicativo que decía, yo voy a hacer esto, y sea, cuando yo me saque la lotería, pero para ella es una realidad. Cuando me saque, voy a planear este viaje y este otro y este otro. Y no se lo he enseñado a la hija, porque no digo nada ofensivo de la mujer, pero me gusta tanto el cuento que ese sí lo publiqué. Es alguien que yo conozco mucho. Lo publiqué y yo dije, si se lo enseño todavía, a lo mejor a esa yo pienso que podría, no, lo único. Y no digo nada terrible como los de asesinatos. Una vez tuve yo he tenido unas historias con las cosas que he escrito tremendas. Una vez estaba leyendo en Brooklyn, en Nueva York, el cuento ese de los venenitos, la mujer que mata al hombre con los pistilos, y al final viene un hombre y me dice, oiga, eso que pasa ahí, usted tiene que haberlo vivido, porque eso está demasiado real. Y yo dije, vaya, mire, la verdad, le voy a decir la verdad que no, yo nunca he matado a nadie, se lo aseguro. Pero eso no creo, eso me ha pasado. Y en otra ocasión, yo ayer contaba que eso fue simpático en el cuento ese de precisamente el octavo pliegue. Hay una escena en un baño, es una escena de sexo, una escena que a mí me parece muy simpática, pero es un poco fuerte como se da en el cuento. Y un estudiante una vez, pero un hombre, porque yo he tenido los estudiantes, un hombre de 40 años, me dice, oiga, profesora, esa escena del baño es imaginación. Dije, sí, claro, imagínate, vaya, ahí sí que es imaginación. Me dice, oiga, usted tiene mucha imaginación. Me dice, porque ahí hay muchos detalles. Se me han dado anécdotas muy simpáticas. O en el cuento de ese de la mujer de los venenitos, que yo cito a Patricia, que ahora pusieron los libros, le hicieron unas propagandas allá, yo estaba leyendo, y citan precisamente eso. Yo cito un libro que se llamaba La relación de verbally abusive, la relación abusiva verbal, cómo reconocerla y cómo combatirla, que es de una autora que se llama Patricia no me acuerdo, Patricia Smith, no me acuerdo el apellido de ella. Y yo hablo, y cuando termino, se me acerca una mujer y no me preguntó nada del cuento, me dice, oiga, ¿usted me puede decir cómo se llama el libro? Ella lo que quería era leer aquello. Y como eso tengo muchísimas anécdotas. Una cosa que me gusta mucho, que para mí es importante, Bell Hooks, no sé si conocen Bell Hooks, la que murió ahora en diciembre, por cierto, que era, ¿verdad? Bell Hooks. Ella decía, si lo que yo digo no se entiende, ¿para qué lo digo? Eso también es una cuestión de
un modo de ver la vida. Hay quien, el otro día, alguien estaba diciendo, bueno, yo escribo solamente para el que quiera, también, y es legítimo, pero a mí me gusta, y eso sí me sale, no es que ni siquiera que lo quiero, escribir, y sobre todo con los estudiantes que yo he tenido, que entienden que lo que yo leo llegue. Hay quien lo puede ver, yo nunca escribo nada superficial, no es superficial. Si lo quieren ver nada más que la parte que tiene humorística, que yo, una vez Lady Fernández me decía, tú eres graciosa aunque no quieras, yo no me encuentro graciosa, yo me encuentro de lo más seria. Pero si lo quieren ver nada más así, o lo pueden ver, porque acuérdense que lo que uno escribe, lo que se escribe y lo que se lee, eso depende. Eso depende mucho del lector o la lectora. A veces un texto no es que el texto sea ligero, sino que la persona que lo lee ligero. Si tú no quieres leerlo, otras veces es ligero. Todo depende. Tú me decías, Ana, tenemos tiempo de qué yo leo. Sí. Siempre me ha llamado la atención en los escritores y las escritoras cuáles son las lecturas que ellos hacen, que sin duda impacta también en lo que escriben. Es decir, cuáles son las lecturas que hace Sonia Rivera que la ayudan o que la motivan o que, como le decía ayer a Letelier, que haberlo leído le había salvado la pandemia, ¿no? Es decir, haberlo leído a él tranquilizó el momento ese pésimo que hemos vivido todos. Pero ¿cuáles han sido esas lecturas que Sonia Rivera ha hecho que de alguna manera forman parte de su vida y de lo que escribe? Bueno, de lo que escribo, eso me lo han preguntado muchas veces, de verdad, que yo conozco escritores y escritoras sobre todo, que me dicen, por ejemplo, que han leído algo la noche anterior para imbuirse de aquello. A mí nunca me ha pasado eso. Yo escribo, no sé cómo, es que miren, si lo digo de esta manera, pero es la verdad. Ahora, yo leo mucho, he leído mucho, probablemente ustedes, desde muy chiquita, porque a mí me enseñó a leer mi abuela a los 7 años, porque cuando mi mamá, por muchas razones, que no es que mi madre, ella tenía una teoría de que hasta los 7 años los niños no aprendían, pero ella la verdad que prefería quedarse un ratico más en la cama que levantarse y para la escuela, y eso no le gustaba mucho llevarme. Entonces no me mandaba a la escuela. Cuando mi abuela vio que tenía 7 años, digo, déjame enseñarla a leer, compré una cartilla y me enseñó a leer. Pero tan pronto yo aprendí a leer, empecé a leer y leer y leer, porque mi mamá decía eso, pero ella era una gran lectora. Yo siempre digo que no puedo ser injusta de que eso de que es verdad que no me mandaba a la escuela, que no le gustaba. Cuando yo llegaba de adolescente, por ejemplo, de la escuela, y decía, mami, el almuerzo, decía, almuerzo, mira ese sofá, todo lo que está ahí sin leer. Tranquilamente. No he podido leer ni una de esas revistas, ni otra. Leía mucho, era una gran lectora. Entonces eso, y una gran cuentos. Yo tengo escrito esto, que era maravilloso. Ella me hacía unos cuentos, el primer cuento que yo escribí, que era, tan pronto aprendí a escribir, porque también, eso yo lo tengo todo escrito de otra, pero bueno, tan pronto aprendí a escribir, escribí un cuento, que yo digo, no era un plagio, porque yo que sabía que existían los plagios, pero era realmente una recreación de un cuento de Perrault. Yo le decía el de la niña buena y la niña mala, que me lo hacía. Entonces mi padre era tabaquero, y usted sabe que existe el lector de tabaquería. Y en mi casa se hablaba mucho de literatura, aunque la literatura no formaba parte de ninguna forma de vivir respecto a tener ningún trabajo relacionado con eso ni dinero, pero se hablaba mucho y se traían muchos libros. En mi casa había muchos libros. Y cuando yo era adolescente, que yo tenía como, digamos, vamos a poner 13 años, el primer libro que leí, así completo y absoluto, nunca estaba eso de ahora, estos libros son para niños de 7 a 10 años, de 9. Yo leía lo que aparecía. Entonces, el primer libro que leí fue que me lo trajo él. Ese sí me lo trajo y me lo regaló, fue Corazón, de Edmundo de Amichis. Y para mí fue abrir un mundo, porque yo entendí que era un niño, pero eso a mí me daba lo mismo, que los niños como yo, también, yo tenía en esa misma edad, 9 años más o menos, cuando me lo trajo, que los niños tenían problemas también y sufrían. Entonces me identifiqué con aquello y me abrió un mundo de que yo leía y toda la vida he leído.
y he visto cine, pero me tengo que meter en él. Si no, y sobre todo, antes más que si no me metía, no servía. Tenía. Entonces, empezando por ahí, empecé a leer y a mi casa llegaba, no lo hago que ya va, Stefan Zweig, 24 horas en la vida de una mujer, Amok. Yo era muy chiquita cuando me leí todo eso. Llegaban los rusos, libros como La Hora 25, que ya nadie ni se acuerda. Yo leía, entonces cuando llegué, por ejemplo, me encantaba Daphne du Maurier, cuentos de Daphne du Maurier, Rebeca y las historias. Cuando era adolescente había leído, aunque formalmente no era de la escuela, yo iba a la escuela, pero no era, pero había leído mucho y así he continuado leyendo. Favoritos hoy en día me he leído en los últimos tiempos, que ayer fue para mí muy importante, leo mucho. Por ejemplo, para mí es muy importante Raymond Panikkar. Raymond Panikkar es un filósofo, un teólogo, que es nacido murió en el 2010, nacido en Barcelona, de madre catalana y padre indio, y bueno, que se hizo sacerdote después, pero es un hombre, la filosofía de él para mí es muy importante, eso lo leo mucho, tantas cosas. Entonces últimamente, durante la pandemia, he leído a Rivera Letelier, que estaba ayer aquí. Ha escrito 18 novelas y yo he leído 13 y me regaló una más, o sea que ya son 14, me faltan 4 nada más, porque realmente me ha llevado. Y Marguerite Duras. En los últimos años he leído mucho a Marguerite Duras. Y cuando leo a alguien, trato de leer la vida, lo que pasó, cómo vivió. Para mí eso es muy importante. Entonces, si tú vas a ver, mira, leer a Rivera Letelier, porque Rivera Letelier me asocio con él muchísimo. Porque las historias de él son historias también, un lenguaje conversacional. Él dice que no es un escritor intelectual, aunque es un hombre con una fama tremenda hoy en día y con una posición muy alta dentro de la literatura universal, muy alta. Él dice que minero, pero él dice que la literatura lo llevó de proletario a propietario y de minero a caballero, porque es caballero de la Orden de Francia o no sé qué. Pero no es que haya influido, porque ya estoy muy vieja. Entonces, y he escrito mucho. Respecto a influir, fíjate, cuando yo me he puesto a pensar, yo he reconocido en lo que escribí, no era en lo que escribí, una influencia, les voy a explicar cómo, de Gloria Anzaldúa, la chicana. Gloria Anzaldúa fue amiga mía, en una época ella vivió en Nueva York, y éramos más o menos vecinas, y eran amigas, venía mucho a mi casa, yo iba a la de ella. Entonces Gloria fue una mujer, ella fue realmente una mujer totalmente avant-garde, porque ella escribía, y lo que ella escribió, fíjense, fueron muchas veces escandalosos, que hoy en día, en todo lo que sean los estudios latinos, en los estudios de raza, es una mención obligatoria. Gloria Anzaldúa está ahí, pero la que yo conocí tampoco era, yo conocía a la Gloria que era amiga mía, pero sabía que era escritora, ella tenía una conciencia muy fuerte de eso, y escribía, eso sí, yo creo que eso sí puede haberme influido mucho, porque ella escribía lo que le parecía. Gloria era lesbiana, escribía como quería, al punto que ella estuvo sentada en sitios leyendo, y la gente se empezó a levantar e irse, porque pensaban que lo que estaba diciendo era, yo estoy hablando de principios de 1980, que lo que decía era tan escandaloso, es la palabra, tan escandaloso, porque ella sí decía, y ella decía, me obliga a decirlo, y lo decía tranquilamente, ella ha pasado, y ella siempre estaba, yo en ese momento, lo que estaba escribiendo, fíjense, estaba haciendo además la tesis de doctorado metida, además estaba escribiendo historias sobre Cuba, escribí lo que de verdad, ¿por qué te fuiste de Cuba? Y todo aquello salió en esa época. Sobre Cuba era otra época. Pero yo creo que me dio ella, Cherí Moraga, que también Cherí estaba, yo tengo lo primero que yo escribí sobre mi salida de la isla, el haberme ido de la isla, fue en 1980 y pico, 1985, en un libro que le pusieron Esta puente en mi espalda, que fue estaba Cherí Moraga, que se llama, lo que yo escribí se llama De verdad, ¿por qué te fuiste de Cuba? Fue la primera reflexión que yo hice, después lo he escrito, muchas veces he escrito otras cosas. Y yo creo que Gloria sí tuvo una influencia.
Fíjate, es lo que más yo pienso, porque lo demás es que son tantas lecturas y como no fue, yo nunca he estado en un taller, yo he dado talleres, pero los talleres de cierta manera, pero yo nunca cogí un taller de literatura, ni me dijeron, como se me ocurría miren, hay personas, mis estudiantes por años y años y años, yo los puse a escribir. Ahí sí tengo una experiencia grande, muchos años. Y la gente escribe, hay gente que escribe porque escribe bien y de diferentes maneras. Hay quien las cosas le salen abstractas, aquí quien escribe unas historias que casi son surrealistas y ni le salen así. Es como, eso es muy, se aprenden, tú aprendes, claro, gramática, técnica, pero no sé, en el caso mío no soy mala para que me pregunten eso y sobre todo no para que me lo pregunten, me pueden preguntar cualquier cosa, soy mala para contestarlo, porque he tenido esa historia así en todos los sentidos. Una vez Georgina Herrera, por cierto que quiero mencionarla, saben que Georgina murió el 13 de diciembre y para mí no me acostumbro todavía a que murió. Durante mi solaje y consuelo fue los libros de Rivera Letelier y Marguerite Duras en cierto sentido, pero en otro sentido era Georgina, que nos escribíamos a diario y nos escribíamos cartas por correo, que las tengo. Y una vez Georgina, en el año 1996 o algo así, esto lo he citado muchas veces, estaba en mi casa en Nueva York y estábamos hablando de las vicisitudes de niña que sufrimos ambas. Y de momento me dijo, Sonia, ¿y cómo tú hiciste un doctorado? ¿Cómo tú tienes un doctorado? Estás enseñando en la universidad. Le dije, mira, por puro milagro y mucho trabajo. Porque la vida, yo estoy convencida, que te decía, si tú le dices sí a la vida te va poniendo, no sé, a veces, no, hay un refrán que dice, hay quien nace con estrella, hay quien nace estrellado, yo no quiero poner las cosas, pero lo cierto es que la vida, mi experiencia, te va poniendo unas cosas delante y si tú las sabes, si tú en el momento las aprovechas, ¿por qué? Tampoco sé. Ahora ustedes dirán, pero ¿y para qué usted se ha sentado y si no sabe nada? Si usted no nos puede decir nada, ¿qué pasa? Miren, no podré contestar muchas cosas, pero una cosa, soy sincera. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, disfrutarla, claro. A ver si hace un compromiso aquí. Bueno, mira, hace poco yo le mandé a Ana el cuento que te mandé. Sí. Le mandé a Ana un cuento que terminé, está traducido, no sé. Se han publicado muchas cosas en un libro que salió allá que se llama Cuentistas Hispanos en Nueva York, que se llama La Reina de las Manías. Y empieza diciendo, la reina de las manías era mi madre. Y eso me gustó, realmente no era mi madre, ese sí que no. Las manías que pongo ahí, yo tengo muchas, no sé si le pueden poner manías, son mías, eso no, mi mamá no era así. Y entonces es sobre una madre y una hija allá en Estados Unidos, cubana. La madre se llevó la hija, la sacó, salió con ella. Y entonces los conflictos de esa madre y esa hija, que ella le dice, porque ella piensa que la madre, la hija es psicóloga y ve las cosas con una visión más americana, la madre, y empieza precisamente con una cita, el epígrafe de Raymond Panikkar, que dice que el divorcio entre el corazón y el intelecto es uno de los problemas más grandes del mundo occidental, decía él. Y entonces eso, porque la madre todas las cosas que hacía, las cosas que ponía, por ejemplo, lo que fuera, las manías que tenía todas, que decía la hija, que ponía sus vasos de agua, que ponía para la hija, esas eran cosas, tú sabes. Y ella decía, es que tú no entiendes, esto todo es lo que te está dando a ti las cosas y lo que nos están parando. Entonces, ese conflicto, pero yo creo que es muy justo también con la madre, ¿verdad? Ese lo escribí recientemente. Y tengo muchas cosas, ¿qué te voy a decir? Estoy trabajando en unas memorias. Yo no sé, pero unas memorias que sí son memorias, porque parten de cosas
vividas. Pero como dicen, todo es, siempre he dicho que todo lo que tú escribes, los personajes son, no es así, pero vamos a decir autobiográfico. Y a la vez, si tú lo escribes autobiográfico, es ficción también. Porque a todo tú le estás poniendo tu imaginación. Yo tengo historias ahí que las escribí, por suerte hay algunas que las escribí hace 20 años. Y algunas, por ejemplo, hay un cuento que ha salido como cuento, El beso de la patria. El beso de la patria, que es una situación, cuando yo se gané un beso de la patria, es verdad. Yo tenía 10 años y no me dejaron llevar al final el estandarte porque tenía tenis nada más, no tenía unos zapatos de piel. Eso fue verdad. Entonces, ese cuento está no solo en antología, ese cuento está en una antología que se llama Álbum, que por años ha circulado, que es lectura de escuela superior y de español. Se ha vendido ese cuento porque era una niña, es una niña. Entonces lo ponen así. Y hay varias historias de esas, muchas que se han publicado así, pero son historias mías, pero son unas memorias. Y me alegro porque esas que se escribieron hace tanto tiempo, cosas de cuando yo tenía 2 años, yo no sé qué parte, hay partes que sí, pero cuánto es también, es cosas que son reales, que yo viví. Por ejemplo, que es un pasaje en la calle Soledad. Era verdad que vivíamos en un pasaje en la calle Soledad, en Centro Habana, donde nació mi hermano, y donde, eso es verdad, pero ahí, cómo está armado, tú sabes, hay muchas. Y todavía sigo escribiendo, estoy trabajando en eso, porque quiero publicarla, porque además me tienen con eso. Ana Nidia Paquita me dice, Paquita, una amiga mía que viene a cada rato, que es también escritora, me dice, pero Sonia, eso. Entonces estoy escribiendo trato de controlarme para escribir en eso, porque tengo otros cuentos que yo le puse, cuentos que me gustan tanto, porque el problema mío no es Emilio Vejel, ¿se acuerdan de Emilio Vejel? Me decía, el problema tuyo no es, como dicen, el writer's block, que tengas un blog. Es cuestión de que yo escribo más en la cabeza mía que lo que me siento a hacerlo, porque no tengo tiempo, porque yo hago muchas otras cosas. Tengo una familia que también atiendo y muchas otras cosas siempre. Ese es el problema, pero siempre estoy escribiendo, ahora estoy con eso básicamente. Cuando tengo chance digo, voy a escribir estos otros cuentos que me gustan mucho, las historias que tengo. Historias le voy a poner, por ejemplo, le voy a poner una. Una vez yo estaba arreglando, aquí estaba poniendo un split en mi casa, y vino un señor que es, más nunca lo he visto, que es técnico de aire, qué sé yo, se llama Delfín, y le digo, ay, usted se llama Delfín, como el pez. Sí, yo me llamo Delfín, mire por qué, porque yo nací en un barco, yendo para Baracoa. El hombre nació en el 1944. Yo nací en un barco yendo para Baracoa y nací el 26 de noviembre, que es San Delfín. Y entonces los marineros dijeron, tienen que ponerle Delfín, me pusieron Delfín, porque a mi mamá, y el hombre siguió contando, pero miren qué historia más fantástica, porque mi mamá trabajaba, es de Baracoa, era de Baracoa, pero estaba en La Habana trabajando de sirvienta con una gente con dinero. Y el hombre, tal y como me dijo él, el hombre la engañó y quedó embarazada. Pero cuando tenía ya, ¿verdad?, el embarazo, como de 7 meses, la botaron de la casa, la sacaron. Entonces ella lo que se montó en un barco y regresó a Baracoa, de donde era. Y yo nací allí. Entonces, bueno, yo nací en el barco, me criaban mis abuelos que tenían en Santiago y ella siguió trabajando. Entonces yo vivía en un sitio que estaba cerca del puerto, y vivía cerca de un barrio, el barrio de las prostitutas. Entonces, yo iba a ver a los marineros y le decía, Mister, foqui, $1. Entonces, yo traía el marinero y la prostituta me daba 5 o 10 centavos. Cuando reunía 25, iba y me compraba una completa. ¿Saben lo que es? Arroz, frijoles y carne. Me compraba la completa y comía. Yo repetí el 2º grado como 5 veces porque no tenía ropa. Yo me levantaba y lo único que tenía era un short, me lo ponía, me iba por ahí a ver cómo, buscaba algo y regresaba por la noche con mis abuelos, Así fue como se crió. Y me hizo tantos cuentos. Y cuando yo vivía, le dije, pero ¿tú sabías lo que hacías con 5 años? Sí, si yo vivía en un sitio donde aquello estaba lleno de prostitutas y de gente, me dijo, y de homosexuales, yo sabía lo que hacía todo el mundo. Me dijo, yo sabía perfectamente lo que estaba diciendo con 5 años.
Me dijo, y cuando tenía 14 años, mi mamá me trajo para La Habana porque ella regresó y volvió con el hombre. Entonces, el primer día que él me vio, me regaló 60 pesos y me buscó un trabajo en una oficina. Fíjense, ese cuento me lo hizo, yo se los estoy haciendo a ustedes. ¿No les parece? Entonces, les conté esto. Sí, sí. Y usted sabe, si tengo una serie de historias. Después, claro, armarla, uno la arma, ya se sabe, ¿verdad? De otra manera. Pero una serie de historias que son, a veces la gente hace cuenta unas cosas, como esa tengo, eso yo quisiera convertirlo. Tengo una serie, así como esa, de esos cuentos. Esa la quisiera convertir también en historias. A él no lo he visto más, el otro día pregunté por él. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, esperando que el libro de los aniversarios llegue, que es el de las memorias. Yo siempre la presiono con eso. Esperemos a la feria del año que viene, probablemente tengamos esa sorpresa. Jaime. Bueno, no voy a hacer una pregunta. Un comentario. Sonia hablaba ahora del peso de la patria. Y bueno, quiero decir que aunque lo que queríamos que sucediera hoy no va a poder suceder hoy, porque no puede ser, porque tiene que haber autoridades y tal, pero quiero anunciarlo hoy, porque llevamos mucho tiempo, muchos de nosotros, moviendo fichas y tratando horarios y cambiando horas, porque a propuesta de la Casa de las Américas, el ministro de Cultura decidió conceder a Sonia Rivera la distinción por la cultura cubana. Vaya. Pues yo me siento. No, no. Ay, ya. Muchas gracias, muchas gracias. Tanto cariño. Mucha gente que la quiere, porque esta es su casa, y porque esa distinción que se da a una cubana absolutamente religiosa, absolutamente laical, se honra también a sí misma, incluyendo a Sonia en ese catálogo, como se honra también la casa al proponerla a ella, al conseguir que eso ocurra. Porque el otro día, ya hemos dicho que va a tener que ser entre el 4 y el 14, quisiéramos, antes que Sonia se vaya esta vez, no dejarlo para ninguna feria que viene, sino hacerlo cuando, bueno, a ver, se va mañana, no puede estar hoy porque está el pleno del partido, el comité central del partido, se va mañana a Argentina, está regresando el 4, el ministro también va a esa feria que está de la Argentina, y bueno, intentaremos encontrar, Sonia, un momento formal para hacer valer aquí en la Casa de las Américas como queríamos esa distinción, pero en quizás un poquito más informal, que es el del cariño, que es el del abrazo de las personas cercanas y que te quieren, pues comunicártelo y decir que estamos muy contentos también. Bueno. Eso sea ya una salida. ¿Qué voy a decir? Muchísimas gracias, pero está bien, no voy a decir, pero te voy a decir, Jaime, como lo que me dijiste tú, que dijo un señor, todo lo que yo he hecho, todo lo que hago, en definitiva lo hago por mí. Lo hago por mí, quiero decir, porque no podría hacer otra cosa. Igual que no puedo. Sí, miren, yo he dicho que si de la niñez que tuve, que fue bastante, no completamente, hay niñeces también, si yo pongo esto, hay otras, la de que acabo de contar, de este hombre del fin, mucho más. La mía fue un poco ahí convulsa, complicada. Yo digo que sí, una idea, pero a la vez tenía, lo que digo, tantos libros y tantas cosas. Yo digo que si saqué 3 cosas, te lo dije, que siempre
pienso en ella, que una de ellas es hacer leal a mí misma. Leal a mí misma y poner todo lo que haga, hacerlo con pasión. No con pasión, no, con pasión, con amor. Sino, y esto es de verdad. Y muchísimas veces ahora, que ya tengo tantísimos años, como decía Marta Wagner, no vieja, sino viejísima. Soy, ahora, muchas veces me hablan de la coherencia. Yo le tengo mucho respeto a todo el mundo. Yo lo he hecho porque no puedo ser de otra manera. Jaime, no puedo ser de otra manera. Y cuando veo con Cuba realmente, que ya se sabe, todo lo que la gente me dice aquí con Cuba, primero que no lo puedo elegir. Hace poco me pidieron, ¿te acuerdas? De Casa de las Américas, que definiera qué representaba Cuba para mí. Dije, es que Cuba es mi casa. Simplemente yo no puedo. Lo único que puedo decir es que yo digo, toda la vida, los años que llevo allá, mi identidad se escribe sin guión. Yo soy cubana. Soy cubana. A veces me han dicho, como yo no soy americana, yo no soy. Otra cosa que me han dicho muchas veces es que yo hablo, que yo no he perdido la forma de hablar. Digo, pero simplemente porque he querido. Miren, hay un cuento que a mí me gusta mucho, no sé si lo conocen ustedes, los indios americanos, que dice un hombre, un maestro, que le dice a un hijo, le dice que dentro de mí hay dos animales. Tú lo conoces, Jaime. Claro, uno, ¿verdad? Eso, bueno, ustedes saben, el malo. ¿Y cuál de los dos gana? Bueno, que yo alimento. Pero también yo pienso que muchas veces uno no escoge el que va a alimentar. Es terrible lo que estoy diciendo, pero ¿por qué la gente? Yo vuelvo y le repito, ¿te das cuenta de aquello de Sócrates? Yo solo sé que no sé nada, pero yo lo digo de verdad. Oye, pero yo lo digo de verdad. Y cada día. Ahora, sé una cosa, que yo tengo que caminar por donde yo voy. Lo demás. Y si a veces una cosa tan preciosísima como esta, claro que para mí es, sí. Y otras, cuando gano el premio, y otras que me han pasado, pues gracias. Gracias, como decía Violeta Parra, gracias a la vida que me ha dado tanto. Y que estén ustedes aquí hoy es de verdad muy lindo. Muy lindo. No, ya. Bueno, con esta feliz noticia, que lo único que hace es recordarnos que nos vamos a ver muy pronto, todos los amigos y las amigas de Sonia Rivera Valdés. Solo me queda agradecer, como siempre, que regrese a la casa y que esté aquí con nosotros. Siempre.